¿Alguna duda con lo que vimos la sesión de ayer? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Sí, ok, perfecto. Entonces vamos a retomar lo de ayer. La sesión de ayer vimos la cuestión de la asignación de los sistemas de coordenadas al manipulador. También veíamos la forma como se iban a obtener estos parámetros, los parámetros de Denavit y Hartemer, y se iban llenando la tabla, ¿no? ¿No les ha parecido la imagen? No, A ver, permítanme. Está fallando este. Ahí está. Ok, entonces decíamos de este manipulador, asignamos los sistemas de coordenadas a cada una de las articulaciones, identificamos eslabones, los grados de libertad y empezamos a determinar los parámetros de Navier y Hartemer, los mismos que se asignaron a una tabla, y también ya vimos por qué es necesario irlos sustituyendo, cuáles son los que se tienen que sustituir, que en este caso son los constantes, y vamos a ir obteniendo de articulación por articulación una matriz de orientación y posición de forma general para este manipulador, ¿no? Para poder representar cualquier movimiento, cualquier posición y orientación dependiendo de los valores articulares de cada uno de ellos. Entonces, llegamos al punto en donde establecimos estos sistemas de coordenadas. Veamos que el primer sistema de coordenadas, pues, nosotros vamos a determinar la orientación, la posición. Lo que debemos de considerar únicamente es el eje de rotación de la primera articulación, que está aquí considerado con el eje Z, y los demás elementos X, por ser el primero, nosotros determinamos hacia dónde lo queremos poner, ¿no? Lo pudimos haber puesto saliendo, pero pues para tratar de coincidir con el sistema de coordenadas que estamos acostumbrados a utilizar, lo pusimos hacia adelante. Además que también hacia adelante están los otros eslabones, ¿no? Y los demás, bueno, coinciden también el eje Z con las articulaciones. X debe de ser perpendicular al Z anterior, eso es muy importante, no perder de vista eso. Y ya vieron que cuando estamos determinando los parámetros de D y de A, influyen mucho porque estamos viendo el punto en donde se intersectan, donde hacen el cruce X y Z, y en función de ese punto de intercepción, vamos a determinar la distancia, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Z, y esos van a ser nuestros parámetros. Por eso es muy importante que estos ejes sean perpendiculares, ¿no? Como lo podemos ver aquí en estos dos. Cuando se asignaron este eje X con respecto al eje Z, el eje X con respecto al eje Z anterior, siguen siendo perpendiculares, aunque tengamos uh, una asignación de sistemas de coordenadas idéntico, y aquí pudiéramos obtener una matriz de identidad en función también de la orientación, ¿no? Y al final tenemos un sistema de coordenadas que completa, en este caso porque asignamos el primer sistema de coordenadas a la articulación de revolución que está en la base, y necesitábamos agregar un sistema de coordenadas al final de la herramienta para poder representar la distancia o la longitud de la misma, ¿no? Otro de los puntos aquí importantes es cuando tenemos un mismo punto de origen de dos sistemas de coordenadas, del sistema 3 y del sistema 4, que están en la muñeca de nuestro manipulador, ¿sí? Tenemos dos movimientos ahí combinados, podríamos decir que es el mismo origen, y simplemente se queda señalado aquí con unos puntos. No se alcanza a ver en la imagen, pero por lo general en algunos esquemas vamos a encontrarlo así con unos 3 puntitos, indicando que es el mismo origen, ¿no? Ok, bueno, después de eso ya sacamos estos parámetros, determinamos cada uno de ellos, lo que eran los valores angulares, que aunque aquí tenemos un valor de teta, les decía, todos estos van a ser valores que van a estar cambiando en nuestro manipulador, porque pues son los movimientos que va a realizar en estas articulaciones, por lo tanto se va a dejar expresado en función de estas variables, que va a ser teta 1, teta 2, teta 3, etcétera, cada una de estas articulaciones que nosotros vamos a
a poner en nuestras matrices. Y lo que se va a evaluar aquí, entonces, son estos parámetros que teníamos de alfa, A y D, que no van a cambiar cuando se trata de un manipulador de revolución o cuando se trata de una articulación. Vamos a ver ahorita un ejemplo en donde tenemos un manipulador híbrido, en donde tenemos articulaciones de revolución y articulaciones prismáticas, y cuando estemos determinando los parámetros veremos que ahí van a cambiar algunos valores, ¿no? Bueno, en este caso la cuestión de lo que vamos a evaluar. Para el caso del prismático, por ejemplo, lo que tendríamos como constante sería teta, alfa y A, y la variable sería D. Pero bueno, ahorita lo checamos en el otro ejemplo. Una vez que tenemos esto, lo que se tiene que sustituir son estos valores, o sea, estos que tenemos aquí en rojito, sombreados, son los que se van a sustituir en la matriz generalizada de Navidi-Hartenberg, en donde determinamos los parámetros del manipulador para obtener una posición y una orientación en función del valor angular y de la variable, de este caso, la variable articular. Ya habíamos hecho el primero, incluso la segunda también, ¿no? Habíamos hecho. Déjenme borrar esto. Y habíamos obtenido estas matrices de articulaciones, ¿no? Aquí teníamos en función de teta 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora para lo que íbamos o necesitábamos determinar, ahora era la matriz que nos iba a representar todo el manipulador, que era una matriz, nosotros la podemos nombrar incluso como M, no hay problema. Una matriz de manipulador que me va a representar desde el elemento 5 al elemento 0 y que va a ser igual a la multiplicación de cada una de las matrices que veíamos aquí, ¿no? De 2 a 1, de 3 a 2, de 4 a 3, falta por ahí, y de 5 a 4. Estas operaciones que vamos a realizar son las que van a determinar la matriz general en función de todas estas variables, ¿no? Y aquí, pues lo que te comentaba en la sesión de ayer, vamos a tener que cuidar lo que va a ser esta situación de las multiplicaciones. Ya sea que empecemos a multiplicar estas primeras dos, ¿sí? O hagamos las dos últimas. Y el resultado de estas dos, la multipliquemos por esta otra que está aquí y el resultado por las otras dos. En fin, lo podemos hacer como nosotros queramos, pero lo que sí no debemos de cambiar o debemos de estar checando es que no cambiemos el orden con el que las estamos colocando, ¿sí? Eso sí debe de quedar ese orden, porque si no, vamos a obtener resultados diferentes, ¿sale? Entonces, vamos a hacer ahorita la multiplicación. Perdón. Vamos a hacer la multiplicación de estas matrices para ir obteniendo algunos resultados y poco a poco ir viendo cómo vamos a simplificar también el modelo, porque nos va a salir un valor de una matriz muy grande. Entonces, déjenme hacer espacio. Vamos a multiplicar estas dos primero, ¿no? Voy a hacer un poco de espacio acá arriba. Ok, entonces vamos a realizar la operación de esto que va a ser filas por esta columna. Y Profe, conforme vayamos cambiando, sí, entonces no importa si empezamos de 4 a 3 o de 0 a 2. no importa. O sea, podríamos empezar nosotros de este lado. Perdón. De mayor a menor. Sí, de estas, por ejemplo, multiplicar esta fila por esta columna, pero en este orden que estamos poniéndolo, ¿no? El de Ok. 4 a 3 va a la izquierda y 5 a 4 va a la derecha para poder cumplir con la operación de esta forma. El resultado de ellas, que vamos a tener aquí, en estas, lo vamos a posmultiplicar, es decir, va a ir del lado derecho y ya después lo podremos multiplicar, sí, multiplicar por la matriz que tenemos acá, ¿sí? O incluso, si gustan, pues podríamos hacer estas dos
pero no la podríamos multiplicar directas estas dos, porque todavía hay una matriz en medio que nos está impidiendo poder hacer esa multiplicación, ¿sí? Entonces tendremos que, por donde queramos empezar, pero guardar el orden de estas matrices. Eso sí no importa, pero nada más guardar el orden. Entonces les decía, podemos empezar por de 2 a 0 o podemos empezar con las de 5 a 3, lo que ustedes quieran, ¿eh? La de 2 a 0 está bien. Sí, perfecto. Sí, Entonces vamos a gracias, comenzar. profesor. Aquí voy a tratar de hacer espacio. Entonces, esta primera fila por esta columna. A la hora de empezar a multiplicar, vamos a tener que es el resultado de la primera fila por primera columna, tendremos coseno de 1 por coseno de 2. Coseno, así lo voy a poner. Voy a tratar de quitar el teta para ahorrar espacio, porque si no se va a hacer más grande. Coseno de teta 1 por coseno de teta 2 va a ser el resultado. Y después el segundo más 0 por coseno de 2, por seno de 2 es 0. Luego este nos va a dar 0, 0. Entonces el primer elemento nos da coseno de 1 por coseno de 2. Cambio de fila, mantengo la primera columna y nos va a dar seno de teta 1 por coseno de 2. Seno de teta 1 por coseno de teta 2. Y los demás componentes, este sería 0, 0 por seno de teta 2, 0. Coseno de teta 1 por 0, 0. A seno de teta 1 por 0, 0. Entonces, este segundo elemento se queda así. El tercero, me imagino que nos va a dar 0, vean, 0 por coseno de 2, 0. Menos seno, ¿no? 1, perdón, si nos queda seno de teta 2, ¿no? Es 0 menos seno de teta 2. Perfecto, menos seno de teta 2. Y el último sí es 0. Y el último sí ya es 0, ¿no? Perfecto. Gracias, bien. La segunda columna, ahora yo lo estoy haciendo así para que me facilite la forma de escribir aquí con esta herramienta, ¿no? Pero lo podemos hacer, mantener la primera fila e ir cambiando las columnas y lo que yo estaría escribiendo serían estos de acá arriba, ¿no? No hay problema también en esa forma de hacerlo. Ahorita voy a terminar de sacar esta, por ejemplo, toda la fila completa. Para que vean que es lo mismo, ¿no? Entonces, nos iríamos con la segunda columna. Sería coseno de teta 1 por seno de teta 2 negativo. Me quedaría menos coseno de 1, seno de teta 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sigue. Perfecto. Y luego sería con 0, 0, 0. 0 y 0. Entonces, ese elemento ya quedó ahí. Voy a cambiar de fila. Me voy a ir a este. Y voy a mantener la columna. Entonces tenemos coseno de teta 1 por 0, 0, 0. Y aquí me quedaría seno de teta 1, ¿no? Negativo. Menos seno de teta 1. Y le dejé la S, perdón, es 1. Ok. Y el última, la cuarta, sería coseno de teta 1 por C coseno de teta 2. Entonces le voy a poner aquí C de la variable. Lo voy a dejar la multiplicación del coseno y seno con para diferenciarlo, ¿no? Y tendríamos coseno de teta 1, perdón, por seno de teta 2. Perdón, Coseno, ¿no? coseno, sí, perdón, coseno de teta 2. Ok, eso es el primero, más 0, 0, y el último sí está, que es A coseno de teta 1, ¿no? Más A coseno de teta 1. Ahí está, así nos quedaría, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí no, ya sea que mantenga la fila y vaya cambiando columnas, o mantenga la columna y vaya cambiando las filas, nos va a determinar el elemento que estamos calculando. No hay tanto problema, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí este componente sería la segunda fila con la segunda columna. Vamos a sacarlo con la segunda fila. Entonces tendríamos seno de teta 1 por menos seno de teta 2. Entonces aquí me va a dar menos seno de teta 1, seno de teta 2. El siguiente componente en la horizontal. Vamos a tener que sería por la tercera columna. Seno de teta 1 por 0, 0 por 0, 0. Coseno de teta 1 por 1, coseno de teta 1 más 0. Entonces, este elemento es
coseno de teta 1. Darle unos espacios, un poquito, sí, para que no quede tan largo. Bien. Y el último componente, que es el correspondiente a las posiciones, nos daría en la segunda fila seno de teta 1 por C coseno de teta 2. Entonces aquí lo voy a tratar de ordenar como arriba. Sería C por seno de teta 1 coseno de teta 2, que es este primer elemento por este, más 0 por este valor 0, más coseno de teta 1 por 0, 0, más A seno de teta 1. Entonces aquí tendríamos más A seno de teta 1. ¿No? Y se dan cuenta, aquí ya tenemos el complemento de los elementos, ¿no? Del seno y aquí el seno. Okay, cambiamos de renglón. Nos vamos a la tercera fila por la segunda columna. 0 por menos seno, 0 menos por coseno de teta. Aquí tendríamos entonces menos coseno de teta 2. Ok. Y el siguiente ya nos va a dar, que sería el 3 por 3, ¿no? La tercera fila por tercera columna. Ah, bueno, ya no terminé los demás, pero son 0, ¿no? Ok, Eso es este 0. sería el 2 con el, ¿cuál íbamos? Con el 2, ¿verdad? Aquí 0, 0 y el 2, 0, 0. Perfecto. Ahora el 3 con 3. 0, 0, 0 y 0. Aquí nos queda 0. Y recuerdan lo que les había dicho con las matrices de transformación homogénea y las de orientación, en donde encontrábamos un 1, ya en esa fila y esa columna ya no volvíamos a encontrar. Aquí pasa igual lo mismo, ¿ven? Tenemos aquí un 0 y aquí ya tenemos el complemento de senos y cosenos y aquí también. Por eso es que en este punto ya no nos aparece ese 1 o algún valor que lo represente. No en todas, ¿no? En algunos casos. Y el de posición, que sería el 3, 4, ¿no? La tercera fila con la cuarta columna. Tenemos el primer elemento es 0, el segundo me va a dar menos C coseno de, menos C seno de teta 2. Más B. C seno de teta 2 más ¿qué fue? Más B, ¿verdad? Más B. Ajá. Que es este último elemento, porque este vale 0 y aquí tenemos el valor de B. Perfecto, excelente. Y estos últimos valores, pues, a la hora de hacer la multiplicación, nos va a dar el vector de perspectiva y el de escalado. Este es el. Y esta sería mi matriz de, en este caso el resultado sería la matriz de 2 a 0. ¿Vale? Entonces, lo que les decía, aquí yo puedo realizar la matriz de 5 a 3 o simplemente este resultado ahora multiplicarlo por esta matriz, ¿sí? Y en este caso, esta fila, estas serían las filas que se van a multiplicar y estas serían las columnas, ¿no? Por el orden que tenemos. Tiene que coincidir, por ejemplo, estos índices, este 2 con este 2. Porque si yo cambio de orden, esta matriz la pongo del lado izquierdo y esta del lado derecho, ya tan solo también a la hora de hacer la relación en la concatenación aquí en la regla de la cadena, nos quedaría de 2 a 0 y luego de 3 a 2 nuevamente. Entonces no corresponde. Por eso es que tendríamos que hacer esto. Vamos a, dejen ver si me alcanza el espacio, no creo, para hacer la multiplicación del tercer elemento. Y que veamos aquí lo que va a pasar. Si no tengo espacio, espérenme. No. Bueno, si no, sería apuntar esta matriz de teta 3. Así la podemos hacer un poquito al lado. A ver si se alcanza a ver. Bueno, déjenme tomar una captura de esto. Y borramos. Ok. Entonces,
Y vamos a recorrer estos para atrás. A ver si nos deja. Hoy no. A ver si se alcanza a ver de este lado. Tal vez sí. Sí, sí se ve. Bueno, disculpen, haciendo maravillas con esto, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos lo que va a ser esta fila por esta columna y el resultado lo vamos a poner aquí al ladito. Ok, entonces vamos a ejecutar. Y esta sería la matriz, el resultado de estas dos multiplicaciones sería una matriz de 3 a 0. ¿No? Entonces aquí vamos a tener primera fila, primera columna. Y teníamos coseno de 1, coseno de 2 por coseno de 3. Entonces va a quedar coseno 1, coseno 2, coseno de 3. Coseno 1, coseno 2, coseno de 3, que fue la primera multiplicación. Este elemento por este, más este elemento, por seno 3. Entonces aquí tenemos este signo menos, lo voy a sacar. Más por menos, menos. Aquí tengo el menos. Híjole, se salió. Es que me está estorbando esta cosa. Déjenme anclarla. Ahí está. Uy, pero de todas formas no me va a dejar ver el... Vamos a empezar. Entonces teníamos coseno de 1, coseno de 2. ¿Qué caray? Coseno 1, coseno 2, coseno 3. Menos el otro elemento. Está muy arriba. Menos el otro elemento que sería el seno de 1, coseno de 1, seno de 2, seno 3. Menos coseno de 1, seno de 2. Y acá tenemos seno de 3. Este es este elemento, segundo, por este segundo. Y luego tenemos este último, que es más por menos, menos. Este es 0, 0. Y entonces así se queda el primer componente, ¿no? El segundo de abajo voy a mantener la primera fila, y, perdón, la primera columna voy a cambiar de fila. Ahora voy a tener seno de 1, coseno de 2 por coseno de 3. Entonces aquí lo que cambia es seno de 1, coseno de 2, seno de 3, perdón, coseno de 3. Bien, seno de 1, coseno de 2, coseno de 3, y más por menos, menos, seno de 1, seno de 2 y seno de 3. Y el siguiente, coseno por 0, 0, y este valor de la posición por 0, me da 0. Cambiamos de fila, sería esta, por la primera columna, y aquí tengo seno de 2 por coseno de 3, pero negativo, entonces tengo menos seno de 2, coseno de 3. Y el siguiente valor, más por menos, menos, coseno de 2, seno de 3, menos, coseno de 2, seno de 3. ¿Sí voy bien? Y el último valor, bueno, en este caso voy con este, luego es 0 y 0. Y el último valor tiene que ser 0. Vean cómo nos está quedando algo larga, ¿no? Bastante. Voy a dar espacio aquí. Entonces, volvemos a repetir. Primera fila, ahora segunda columna. Entonces, ya de entrada tenemos más por menos, menos. Y vamos a tener coseno de 1, coseno de 2 por seno de 3. Ahí está. Y después tenemos menos por más, menos, coseno de 1, seno de 2, coseno de 3. ¿Sí? Ese sería el segundo elemento. Y el tercero, este sería, vamos en la segunda, este, seno por 0, coseno por 0. Ahí está, ahí terminamos. Entonces el que sigue, segunda fila, segunda columna.
Tenemos menos seno de 1, coseno de 2, seno de 3. Menos seno de 1, coseno de 2, seno de 3. ¿Sí? ¿Por qué es este elemento? Por este. Y luego tenemos menos, por menos me da más. Más seno de 1, seno de 2, coseno de 3. Que sería este elemento. Este por este. Ah, perdón. Y entonces aquí me equivoqué. Es menos. Es menos también, ¿no? Porque sería primer elemento, seno de 1, coseno de 2 por seno de 3. Sí, segunda fila, segunda columna, ok. Y luego tendríamos menos seno de 1, seno de 2, coseno de 3. Seno de 1, seno de 2, coseno de 3. Sí, estaba bien. Luego coseno de 1 por 0 y luego todo este elemento por 0. Ahí está. ¿Sí voy bien? Sí. Sí, ok. Ahora, tercera fila, segunda columna. Menos seno de 2 por seno de 3. Menos por menos me da más. Seno 2, seno 3. ¿Sí? Y luego tengo menos, más, menos, coseno 2, coseno 3. ¿Sí? Y luego este es 0 y esto es 0. Ok, y el último componente pues va a ser 0. Ahí está. Voy a sobreescribir un poquito esta, ¿eh? Ahí, creo que ahí la alcanzamos a ver. Para que me dé espacio acá. El tercer elemento, entonces tendríamos tercera columna, primera fila, ¿no? Primera fila, tercera columna. Y vean, como tenemos aquí estos ceros, va a ser más pequeñito este último valor. Entonces tenemos coseno de 1, coseno de 2 por 0, 0, 0. Y aquí solo me queda menos seno de 1. ¿Sí? Seno de 1 y el último valor es 0. Cambiamos de fila, segunda fila, primera columna, 0, este valor por este 0, y abajo me queda coseno de 1. Y tendría coseno de 1, y luego el último componente es 0. Cambiamos de fila, y nos queda, que es la tercera, por la tercera, 0, 0, 0 y 0. Tenemos el 0, y este va a ser 0. Okay, y vamos a ver si alcanzamos a poner la posición. Ok, entonces vamos a tener la primera fila por la cuarta columna. ¿Vale? Entonces aquí en el primer valor tenemos coseno de 1, coseno de 2 por d coseno 3. Entonces así lo voy a poner aquí, d coseno de 1, coseno de 2, coseno 3. Aquí todo está multiplicando a todo esto. Y luego tenemos más por menos menos. Igual tenemos d coseno de 1, coseno de 1, seno de 2, seno de 3. Híjole, ya no alcanzamos. Voy a hacer un poquito más abajo. Nada más para ver este último elemento. Ahí. Entonces, ahí está. Volvemos. El primero es primera fila, cuarta columna. Entonces tendríamos d coseno de 1, coseno de 2, coseno 3. Luego menos d coseno de 1, seno de 2, seno 3. Coseno de 1, seno de 2, seno 3. Perfecto. Y luego es 0. Y luego es más el último componente. Que se quite la barrita. Y aquí sería más
C coseno de 1, coseno de 2, coseno de 1, coseno de 2, más A C1. ¿Están de acuerdo? Todo esto nos da Sí. aquí. ¿Sí? Y pues aquí podríamos empezar a simplificar y a reducir, ¿no? Por ejemplo, todo este componente tenemos coseno de 1, pues seno de 2, seno de 3. Aquí la común es de coseno de 1. Entonces podríamos dejar de coseno de 1, paréntesis, coseno de 2, coseno de 3, menos seno de 2, seno de 3. Ya quedó. ¿Sí? Y aquí nos queda C coseno de 1, coseno de 2, más AC. Es todo lo que podemos simplificar. Okay. El segundo componente va a ser algo muy parecido, pero en realidad lo que aquí va a cambiar debe ser este. Vamos a checar. Entonces, segunda fila, cuarta columna. Y nos va a quedar seno de 1, coseno de 2, de coseno de 3. Entonces, sacamos de seno de 1, coseno de 2, coseno de 3. Y luego nos queda menos seno de 1, bueno, va a ser de seno de 1, seno de 2, seno de 3. Y lo mismo que pasó, aquí el común es de seno de 1, vean. Entonces lo vuelvo a hacer. Aquí, seno de 2, seno de 3. Y vean, se parecen los dos elementos de arriba, solo cambió el coseno o el seno por el cual lo estoy multiplicando. ¿Sí? Entonces, el tercer elemento, coseno por 0, y aquí nos quedaría el último, que sería C, seno de 1, coseno de 2, más C, seno de 1, coseno de 2, más A, seno de 1. Y se vuelve a quedar complemento. A por seno de 1, aquí era A coseno de 1, y aquí es C por estos valores, ¿no? Uno es el coseno y otro es el seno. Y el último elemento. Se va complicando ahora conforme vamos multiplicando. Pero ahorita vamos a hacer una simplificación. Tercera fila, cuarta columna. Entonces tenemos D menos D2 menos D seno 2 por coseno 3. ¿Sí? Lo que es este elemento por este. Tratando de dejar en orden los senos y cosenos. Y luego es más por menos menos de coseno 2 seno 3. ¿Vale? Y entonces aquí el común pues sería el D. Saco este D de aquí y lo dejo así. Ok, este es el segundo elemento, el tercero me da 0 y el último me va a dar menos C seno 2. ¿No hay que, ese no es más? ¿En ¿Qué cuál? más? C2. Adentro del paréntesis no sería más, porque ya está el menos afuera. Ah, dejé el D, el menos D. Ajá. Sí, podríamos dejarlo como más. A ver, déjenme ver entonces cómo lo hice, porque sí es delicado este signo. Teníamos el primer elemento, es menos D seno 2 coseno 3. Aquí está. Y Sí, sí, luego es más más por adentro menos o menos. de afuera. No, pero como dejamos el D negativo, o sea, Ajá, adentro podemos ya por más. por más. Ok, los dos por más, ¿no? No, uno tiene que ser Sí, negativo porque son restas ahí adentro. sí. Y ya al multiplicarlo por el negativo ya me Ujú. queda menos Sí, D2. ya. Y aquí también me quedaría el menos D2. Perfecto, sí. Ahorita lo checamos. De todas formas, si no podemos hacer cambio aquí en este signo. Pero así nos va a quedar correcto. Gracias. El tercero es 0. Y el último, entonces, este sería más por menos menos. Menos C Menos por S2 C seno 2 más más B. B. Correcto. Este sería el tercer elemento. Y aquí tendría que quedar 1. Vean. Ya aquí ya podemos reducir. En el anterior, aquí no podríamos reducir. Aquí podemos poner identidades trigonométricas.
identidades trigonométricas como la de suma de los ángulos. ¿Se acuerdan de esas? ¿No? Bien, No bien, pero sí se da como por ahí va. A ver, a ver si se alcanza a ver. Alfa de... Voy a terminar. Déjenme. Bueno, estas ya las sacamos. Déjenme ver si sale algo. No quiero. Ok. Lo voy a dejar aquí abajo. No se va a ver nada. Y ahorita la cambiamos. Voy a poner esto como fondo. No, ¿qué hiciste? Ouch. No puede ser posible. Es que le quería cambiar el color. Bueno, ya le vamos a tener que poner otro fondo. Sí está en blanco, ¿no? Sí, ahorita la jalamos. Pero es que le quería poner aquí un fondo blanco y mover el texto aquí. Pero se cambió ahí está ya. A lo que... quedó atrás. Uf. No hay forma de traerlo hacia adelante. Sí. Bueno, la voy a poner aquí y así la voy a dejar activa. Lo que quiero que vean es esta situación. Lo voy a poner aquí, ahorita las vuelvo a traer hacia adelante. Voy a poner aquí un ladito para que se vea. Quiero que anotar aquí la identidad. Les decía, tenemos la suma de los ángulos. Esta suma de ángulos, tenemos que el seno, por ejemplo, de A más B, es igual, bueno, si se viera, claro está. Ahí está. Seno de A más B va a ser igual. ¿Alguien se acuerda de esa? ¿No? Bueno, no se preocupe, yo tampoco, así es que vamos por el tumbaburros. No, dice que el seno de A más B va a ser igual al seno de A por coseno de B más coseno de A, seno de B. Entonces aquí tendríamos seno de A es igual al seno de A por coseno de por coseno de B más coseno de A. coseno de A por el seno de B. Y también tenemos que el coseno de A más B va a ser igual al coseno de A por coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Ahí está. ¿Vale? Entonces, permítanme, no sé por qué está viendo todo eso de fondo. Entonces, esta es la identidad, vean. Entonces, tenemos aquí que la suma de estos ángulos, seno de A más B, va a ser el seno de A coseno de B más coseno de A seno de B. Y tenemos que buscar entonces en nuestra matriz resultante esas identidades. Y aquí lo podríamos identificar. Vean, aquí de esta podemos sacar un componente común, que sería coseno. No podría cambiar aquí el color de una vez, ¿no, verdad? No me deja. Bueno, ya está modificado, ni modo. Entonces aquí tenemos el común, como factor común, el coseno de 1. 1. Y tenemos coseno 2, coseno 3, lo dejamos dentro, paréntesis el signo, seno 2, seno 3. Y vean, directamente es esta. Coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Y es la suma de estos ángulos. Entonces podríamos decir que este elemento que tenemos aquí es la suma del ángulo 2 más el ángulo 3. Este componente yo lo voy a transcribir de la siguiente forma. Voy a moverla hasta acá para ver el primer elemento. Ese componente lo voy a escribir de la siguiente forma.
Ese sería entonces coseno de 1 por coseno de 2 más 3. Sería del ángulo 2 más el ángulo 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sería. Y lo que voy a hacer ahorita para hacer más corta todavía la expresión, le voy a poner aquí a un lado coseno de 2, 3. ¿Sí? No se están multiplicando los ángulos, sabemos que va a ser la suma de esos Ajá. dos. ¿Perfecto? Y eso va a hacer que todo este primer componente sea lo mismo. ¿Qué va a pasar con el de abajo? Tenemos como factor común el seno de 1 y nos quedaría coseno 2, coseno 3, seno 2, seno 3. El mismo que tenemos aquí arriba. Entonces el elemento de abajo nos quedaría seno de 1, coseno de 2 más 3. Y abajo, vean, ¿cuál tenemos? Tenemos seno de 2, coseno de 3, menos coseno de 2, seno de 3. ¿A cuál se parece? Porque chequen, ya una vez que Pero identificamos que solo aquí las con sumas signo, son, ¿no? perdón, sí, no te escuché, Uriel. Al seno, pero solo cambia y invierte el signo. Bueno, le ponemos el signo de afuera. Exactamente, porque Ajá. aquí tenemos el seno, dice que es seno de A, coseno de B, que podría ser seno de 2, coseno de 3, más coseno de 2, seno de 3, pero aquí digamos que está el signo, pero lo tenemos en ambos lados, entonces toda la operación la multiplicamos por un menos 1 y se quedaría igual. Entonces ese menos 1 lo sacamos y nos quedaría entonces menos el seno de A más B, ¿no? Entonces nos quedaría menos el seno de 2, 3. Es decir, va a ser el seno negativo. Y el último pues es 0, ¿no? ¿Qué va a pasar con los de al lado? En este caso, uy, se salió. No quería que se saliera todavía. Con los de al lado, vean, va a pasar algo muy similar. El común es el coseno y debe de ser porque no puede quedar dentro de las identidades. Ya tenemos aquí un factor que es coseno de 1 que multiplica a la suma de estos ángulos. Entonces, si aquí fue el coseno, del otro lado debe ser el seno. Vamos a checarlo. Y tendríamos aquí coseno de 2, seno de 3. Bien, tenemos este signo aquí de este lado. Y seno de 2, coseno de 3, que es este que tendríamos acá. Entonces lo podemos cambiar incluso de orden, así como lo tenemos. Pasamos este lado y nos quedaría el seno coseno aquí, el coseno seno acá. Sacamos igual el signo con un menos. Y esto nos quedaría menos el seno de 1. Y estos dos es el seno de A más B, ¿vale? Entonces aquí nos quedaría seno de A más B, de acá arriba. Y lo mismo acá abajo, nada más que este es menos coseno y este es menos seno. ¿Lo están apuntando? Sí, para poder sacar una pizarra, porque ya aquí ya se hizo un verdadero desorden. Sí. Déjenme capturar pantallas. Y entonces así tendríamos que simplificar cada uno de ellos. Aquí vemos otra vez está presente esta identidad. Aquí está la suma de ángulos. Aquí está otra vez, ¿no? En este caso, esta es la del coseno de 2 más 3. Este es igual, coseno de 2 más 3. Aquí ya no hay identidad. Tenemos coseno 1, coseno 2. Aquí vuelve a estar. En este caso tendría que ser el seno. Bien. Tenemos seno de 2, coseno de 3. Coseno de 2, seno de 3, que es la primera. Y entonces esta es la suma de los ángulos. Y vamos sustituyendo. Aquí también, si este fue el coseno, aquí vamos a tener el seno, ¿no? Aquí también fue el coseno. Coseno 2 más 3, aquí está. Seno 2 más 3. Entonces esto lo cambiamos por ese valor. Y eso nos va a permitir pues que la expresión, más que nada a la hora de que estemos redactándola, sea más compacta. Ahora tendríamos que multiplicarlo, este resultado, por esta matriz y después el resultado por esta otra. Entonces, si se dan cuenta, nos va a salir una expresión, pues, algo extensa. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O vamos en tiempo? Todavía tenemos tiempo. Bueno, entonces,
Tendríamos que seguir operando. Bueno, aquí desafortunadamente la pantalla no me va a dar para hacer esto, pero ustedes en su cuaderno lo pueden terminar de comprobar. Y a lo que tenemos que llegar es a lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Entonces, estas eran las multiplicaciones y a lo que tenemos que llegar es a esta ecuación. Vean, encontramos identidades en donde las únicas que se van a sumar o las únicas identidades que vamos a poder sacar es esta. Vean. Este valor, coseno de 2, 3, 4. Sumamos, o sea que después de multiplicar esa matriz, a la hora de multiplicarla por esta otra, se va a generar también, cuando tengamos estas matrices que ya hicimos ahorita, esta multiplicación grandota, el resultado a la hora de multiplicarla por esta, me va a generar otra identidad, que va a ser la suma de 2, 3 y 4. Vamos a encontrar este valor, porque ya está representado aquí. Bien. Coseno de 2, 3, 4, coseno de 2, 3, 4, seno de 2, 3, 4 y todo esto. ¿Esto cómo podemos verificar que de verdad estamos encontrando esa identidad? Es muy simple. Esta suma de ángulos quiere decir que están en el mismo plano y por eso estamos dentro de estas ecuaciones que el valor o el resultado de esa posición o de esa orientación depende de esos ángulos o de esa suma de esos ángulos. Y voy a regresarme, por ejemplo, a la asignación de sistemas de coordenadas. Vean, estos elementos, si nosotros lo consideramos como vectores, sería el eslabón, sería este vector, un eslabón, que sería este. El siguiente eslabón, este, y el tercer elemento, el de la muñeca, este pedacito. Entonces los tenemos aquí. Y vean cómo están los ángulos, están en el mismo plano. Por eso es que podríamos decir que el ángulo resultante, después de mover todo esto, pues sería este ángulo más este ángulo más este ángulo. Aunque este ángulo fue positivo, este ángulo es negativo con respecto al anterior, porque está por debajo, digámoslo así, o está desplazándose hacia el sentido antihorario, horario, ¿sí? Esto sería el resultado, es la suma de esos ángulos, ¿no? Aunque unos ángulos sean negativos, pero siguen siendo la suma. O lo podríamos plantear de la siguiente forma. Que tuviéramos un movimiento de estos eslabones de tal forma que hagamos esto, por ejemplo. Entonces, este último ángulo que tenemos aquí con respecto a la horizontal, pues es el resultado de sumar este ángulo más este otro que tengamos aquí, más este otro. Ahí está. ¿Sí? Por eso es que al resolver nuestro modelo matemático, deben de aparecer estas identidades donde se suman estos ángulos. ¿Sí? Vean, no vamos a poder sumar este ángulo del 3 con el 4 porque están en diferentes planos. Uno estaría en el horizontal y otro estaría en el costado derecho o en la pared derecha. Este está en la base o en el plano del eje X, vean este ángulo, por eso no se suma con respecto a este. Ahora, por ejemplo, si estos dos están aquí en este plano, habrá una identidad de suma, ¿no? Pero si cambio de plano y vuelvo a tener otro en este mismo plano, que dijéramos que este gira aquí también, por ejemplo, no se va a poder hacer identidad, es decir, el resultado no va a tener suma, porque ya tenemos aquí un truncamiento por este cambio de giro. Pero sí podríamos tener, si tuviéramos otro sistema de coordenadas acá de este lado, en donde también gira, aquí sí tendríamos otra identidad, o suma de ángulos en este lado. Entonces tendríamos una separación de suma de ángulos así. Bueno, más o menos, eso es lo que quiero expresarles de cómo lo podríamos comprobar físicamente, esas sumas y esas identidades de ángulos. Entonces, ¿qué pasa una vez que tenemos esto? Bueno, ahora esta ecuación ya nos representa el modelo general de este manipulador, de tal forma que si yo quisiera obtener una posición y una orientación de este manipulador, lo único que tengo que es empezarle a dar valores articulares.
es decir, los valores de teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y teta 5, y en automático se van sustituyendo a esta ecuación para obtener pues una posición y una orientación resultante, ¿sí? Y con esto ya sabríamos en qué condiciones se encuentra el manipulador. Esto lo metemos a un programita y vamos alimentando una tabla de posiciones. Estas serían mis valores articulares. Ya le podría yo empezar a generar una tabla. Voy a poner aquí, acá arriba. Por ejemplo, una tabla donde tengamos teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y teta 5, ¿no? Y aquí yo le voy dando, por ejemplo, 0, 0, 0, y aquí está hasta 90, y luego 0. Y le digo al programa o a mi tabla que después de eso el robot se vaya a mover, no sé, un 90, 45, 20, 0, 15, no lo sé, valores así. Entonces, estos valores que yo voy a ir metiendo como valores articulares, pues van a derivar en una posición y en una orientación. Y simplemente lo que sería es ir sustituyendo estos valores en la ecuación para saber cómo se está moviendo ese manipulador. ¿Sí? Estos directamente, que son estos valores. Este primer valor que encontramos era para la posición inicial de nuestro robot, de acuerdo a los parámetros de Denavit y Hartenberg. ¿Sí? Entonces, si estos valores yo los sustituyo, que de hecho son los que yo sustituí acá, si los sustituyo en esta ecuación, estos en los primeros valores que fue 0, 0, 90 y 0, me va a dar este resultado, en el cual indica que el eje Z de la herramienta va a coincidir con el eje X de la base, que estábamos acá. Y si recordarán cuando asignamos los temas de coordenadas, así lo teníamos ahí, aquí, por ejemplo. El eje Z de la herramienta coincide con el X de la base, ¿ya vieron? Después nos dice que los ejes Y, el Y de la herramienta con el Y de la base coinciden. Y vamos, el Y de la herramienta coincide con el Y de la base. Y finalmente el X de la herramienta con el menos Z de la base. X de la herramienta con el Z de la base. Y las distancias que me está dando, pues vean, aquí me está dando 593 unidades sobre el eje X, 0 en el Y 148 en el Z. Vean, como es la posición inicial que tenemos aquí, pues simplemente está todo extendido y vemos que esta longitud, la distancia en X es el resultado de la suma de A más C más D más E, que son los parámetros que sacamos aquí, que era esto, ¿no? Que era el 33, el 270, el 160 y el valor de 130, que es el último, el E. Y la parte de Z simplemente es la B, que es el 148 expresado aquí. Por eso es que en esta matriz ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a mover? Sí. ¿Alguien me comentó algo? ¿No? Ok. Entonces, aquí si yo empiezo a mover esto, por ejemplo, aquí ya nada más moví el ángulo θ 1. ¿Qué va a pasar? Voy a girar en la base. Hice un giro positivo. ¿Se dan cuenta? Fue esta forma que estaríamos aquí arriba, el eje Z de la base, y giró en este sentido. Entonces giró en sentido antihorario, es un sentido positivo, por eso tenemos los 90 grados que estamos asignándole en el primer teta. Al hacer esto y lo metemos estos valores a esta ecuación, lo que me arroja, esto yo lo hice con MATLAB, ahorita no tengo activo MATLAB, no corre en esta computadora. Podemos meter estas ecuaciones ya a MATLAB para que le vayamos dando los valores angulares y como resultado nos va a dar esto. Incluso nos dice que aquí, por ejemplo, este menos 1 dice que corresponde el valor de X de la herramienta, perdón, Y de la herramienta con el X de la base. Y pues técnicamente es esto, haber girado todo este elemento con respecto a este.
Y si lo giro 90 grados, ahora este Z quedaría hacia acá adentro, Y quedaría hacia atrás y X se mantiene hacia abajo. Por eso en el resultado nos decía que el Y de la herramienta corresponde con el X, el Y de la herramienta corresponde con el menos X. Ahí está, menos X, Y de la herramienta con el menos X. El X de la herramienta con el menos Z, pues ese se mantiene, no hubo cambio. Se dan cuenta que también se mantenía. Y aquí lo tenemos, el X de la herramienta con el menos Z. Y el Z de la herramienta con el Y. Y ya vieron, este fue el Z de mi herramienta. Al girarlo 90 grados pasa a esta posición y coincide con el Y de la base. Y obviamente esta longitud que teníamos aquí ya no va a estar proyectada sobre el eje X. Ahora se va a proyectar sobre el eje Y, pero se mantiene la misma longitud y vean qué pasa en la posición, cómo queda. Si se dan cuenta, ya no tengo los 593 en X que tenía en la primera matriz, sino ahora se están proyectando sobre el eje Y. La Z no cambió, se mantiene igual, porque solo hice un giro en la base. Pero puedo hacer otros movimientos más complejos en donde represente mayores ángulos. Bueno, estas posiciones que yo les fui dando fue para tratar de comprobar por inspección que la posición del sistema de coordenadas que me está dando aquí, de la herramienta con respecto a la base, pues coincidiera. Vean, aquí se giró 45 grados el hombro, negativos, y giramos 45 grados positivos el codo, 180 la muñeca, porque ya estábamos a 90, le sumamos otros 90 positivos. Acuérdense que en este caso estos estábamos considerando el Z hacia adentro, ¿no? Entonces, al considerar Z hacia adentro, los giros positivos de estos eslabones es cuando se desplazan hacia abajo, porque los tenemos entrando y está el elemento hacia adelante, giro y está siguiendo el envolvimiento de los dedos, es un giro positivo. Por eso es que hacia abajo serían giros positivos y hacia arriba del eslabón serían giros negativos. Entonces, primero tuvimos que desplazar este eslabón hacia arriba, primero, pues fue un giro negativo. Su horizontal se mantiene aquí y tenemos que desplazar hacia abajo. Esto ya es un giro positivo. La herramienta estaba de forma horizontal, pero ya lo teníamos desplazado a 90 grados de forma inicial. Y al desplazarlo otros 90 grados es lo que me da los 180 que están aquí. Y el giro de la muñeca pues, se mantiene intacto, no hay giro. Entonces, podríamos decir que se mantiene la misma orientación de la desviación de la muñeca. Y con eso, pues nos quedaría, de acuerdo a estos movimientos, la siguiente forma. Va a quedar hacia abajo, entonces el Z queda hacia aquí abajo, el X hacia atrás y el Y se mantiene igual. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice que X que quedó aquí, es al girar, X corresponde con el menos X, ¿ya vieron? Y luego el Y con el Y. Y el Z con el menos Z. Es por eso que nos da una especie de matriz identidad, nada más ahí con los ángulos negativos, ¿no? Encontrados. Teníamos el X encontrado, el Z encontrado y el Y alineado. Y sí, corresponde de acuerdo a la forma como nosotros estamos moviendo esto. Y aquí lo que sí cambiaría pues sería la distancia. Vemos que no tenemos proyección en Y porque no hemos movido la base, pero en X, la distancia que teníamos aquí en X se acortó, es obvio, porque estamos contrayendo el manipulador. La distancia completa, que eran los 500 y tantos, se hizo más corta. Y Z incrementó, bueno, porque esto subió y después bajamos la parte pequeña aquí del manipulador, quedó con un offset aquí. Entonces los podemos ver. Entonces, si se dan cuenta, la matriz al final nos da toda esa información y es poder entender qué es lo que nos está arrojando como resultados. Bien, si se dan cuenta aquí,
el resultado que estoy presentando trae decimales, pues porque lo estuvimos haciendo en MATLAB para presentarlo, ¿no? Ok. Y entonces les decía, podemos poner muchas o más posiciones para comprobar que el modelo, que la ecuación que nosotros estamos obteniendo, en verdad está cumpliendo con los valores que nosotros le damos. Y dijeron, bueno, pues si vamos a hacer estos movimientos así de sencillos, si vamos a poderlo comprobar por inspección, pues qué de complejo tendría hacer esta ecuación. Bueno, pues cuando ya vamos a hacer nosotros movimientos donde tenemos no ángulos de 90 grados, ¿no? De 10, ya van a ser ángulos más, menos comunes, menos fáciles de apreciar, pero que debemos de igual manera obtener la posición y orientación final de todo este manipulador. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. No, ya no nos da tiempo. Yo creo que la siguiente sesión vemos esta cuestión del manipulador de 3 grados, un ejemplo más sencillo, pero este es un manipulador híbrido. Vean, tenemos una rotación en la base y tenemos 2 desplazamientos. Es un robot cilíndrico de 3 grados de libertad y lo mismo hay que obtener los parámetros de Denavit, sacar sus ecuaciones y hacer la multiplicación de todos para obtener el modelo y después comprobarlo. Pero ya lo haremos la siguiente sesión. Bueno, aquí por el momento, pues, si no hay duda, eso sería todo por esta sesión, muchachos. Sí, está bien. Vale. Perfecto. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Tengan un bonito día. Un gusto, profe, gracias. Gracias. Hasta luego.